Sed Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Felices, contentos. Por ahí, bendecidos y en victoria. Y en victoria, sí, Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Bueno. Hoy vamos a ver un tema que va relacionado mucho con lo que nuestra pastora estaba ministrando en esta mañana. Yo pienso que la bondad de Dios es tan grande que cuando tiene algo preparado para su pueblo, para su remanente, Él siempre habla a tiempo. Y antes de iniciar, el día miércoles, el Padre me permitía iniciar con una pregunta, algo que estábamos estudiando. ¿Alguien se acuerda de pronto de los que estuvieron conectados el miércoles que hablamos? Los que están conectados. De los que estaban conectados, no los que estaban acá, porque los que estaban acá estaban atentos. ¿Quién estaba conectado el miércoles? Liliana, Giovanni. Una cosa es que estuviera conectado, pero otra cosa es que estuviera escuchando. Karen, José. Yo los veo, no pueden decir que. Yula. También. ¿Por qué se esconden? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hablamos el día miércoles? Los pensamientos, niños. Entonces, hoy voy a hacer otra vez, antes de iniciar, vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué hay en mi mente? En este momento, ¿qué hay en mi mente? ¿Quién me responde? De los que estaban conectados. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en mi mente? El almuerzo. ¿Qué voy a hacer de almuerzo? ¿Cómo lo voy a calentar? Ya lo preparamos, pero... ¿Ya lo preparaste? Sí, señor. En mi mente estoy muy gozosa y muy feliz por los resultados que el médico me dio ayer de mi salud, que estoy muy bien en el azúcar, la tiroides, los nervios, el estrés, de que yo tenía bastante estrés. Sí. Se fue todo. No sé para Fuera. dónde, pero que no va a volver nunca más. Es hermoso. Sí, entonces en mí estoy muy agradecida, demasiadamente, con mi Padre Santísimo Celestial por tenerme hoy muy gozosa y gozando de mi salud. Aleluya. Y ¿Qué más? gozándolos a todos ustedes, que es lo que más me gusta y soy feliz verlos a todos, a ustedes al lado mío y yo al lado de ustedes. Muy bien. ¿Quién más? En mente hay mucha gratitud. De los que no estaban conectados. Bueno, De los que estaban conectados, perdón. como no quieren hablar, Sí, claro. No, si quieren hablar. Claro, es verdad, como no quieren hablar. ¿Qué hay en mi mente? En mi mente hay una grata expectativa por todo lo que va a venir hermoso en este nuevo año. Muy bien. ¿Quién más? El último. Pensamientos, lo que tú hablabas de pensamientos de paz, de gratitud, de guardar, de amor, de propósito. Con lo que Dios habló en esta mañana, yo creo que nuestra mente tiene que estar enfocada en lo que Dios está hablando, ¿cierto? Ese día hablamos algo de que muchas veces nosotros podemos estar acá sentados
pero lo que está recibiendo es la carne, pero el alma no está recibiendo nada, porque mi pensamiento no está alineado con el pensamiento de Dios. Por eso tocábamos un texto que decía, mis pensamientos no son tus pensamientos. Cuando mis pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios, no puedo entender lo que Dios está hablando o de la magnitud de lo que Dios está diciendo esta mañana, o lo que Dios está ministrando a través de nuestra pastora en esta mañana. Entonces, si mis pensamientos no están alineados a eso, simplemente voy a divagar y voy a salir de acá y se va a seguir en la misma condición. Por eso, en este momento pídale a Dios, pídale al Ruach HaKodesh, que sus pensamientos estén alineados a los pensamientos de Dios. Amén. ¿Por qué es necesario? Porque si no, no vamos a poder ver nada de lo que Dios está hablando. O sea, no sé si de pronto alcanzamos a analizar de la magnitud de lo que Dios nos quiere entregar, o de lo que Dios anhela entregar. Pero hoy también Dios va a mostrar a través de esta enseñanza algo que está pasando en el mundo y de lo que va a pasar. Pero también de lo que Dios va a resguardar también. Y si Dios va a resguardar, ¿todavía seguimos en el afán del mundo? ¿En el afán del sistema? Hay cosas que de pronto nosotros no le podemos hallar sentido a lo que Dios nos quiere entregar. Pero hay cosas que nosotros no le podemos hallar sentido de lo que Dios anhela entregar. Simplemente Dios le está diciendo, simplemente hágalo, recíbalo. ¿Sí? ¿Quién tiene expectativa en este nuevo año? Todos estamos a una expectativa de lo que Dios habló en esta mañana, de lo que Dios ya entregó. ¿Por qué les decía a los que no estaban conectados? Los que estaban conectados, perdón. Porque muchas veces nosotros simplemente entramos, nos conectamos y mi mente se dispersa. ¿Sí? Por eso, ¿qué hay en tus pensamientos? Y esa pregunta, háztela a diario. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es mi afán? Porque Dios nos detuvo o nos detiene todas las mañanas a que nosotros observemos y podamos iniciar un nuevo día conforme a la voluntad de Él y no a la voluntad nuestra. Porque en este mundo nosotros nos levantamos y empezamos a hacer la voluntad nuestra. Pero en ningún momento hacíamos la voluntad de Dios como Él verdaderamente anhelaba hacer. Independientemente si estamos acá o estamos en nuestra casa, debe ser igual. Porque nosotros estamos siendo formados y estamos siendo entrenados para algo mayor. Y ese entrenamiento se tiene que ver. Se tiene que ver, porque es que si este entrenamiento no se ve, entonces es porque algo está fallando en ese entrenamiento. Porque mi mente está fuera de lo que Dios anhela hacer. Entonces vamos a prestar mucha atención a lo que el Padre nos va a hablar el día de hoy a través de esta enseñanza. Analizaba y meditaba muchas cosas sobre este tema y le daba gracias a Dios porque cuando mi pastor hablaba esta mañana y ministraba lo que estaba ministrando, todo va alineado con la enseñanza que voy a dar. O sea, es una confirmación de lo que va a pasar a nivel mundial, pero también es una confirmación de lo que nosotros como pueblo de Israel debemos hacer. O sea, una cosa es que Dios entregue y nos relajemos, y otra cosa es que Dios entregue y nosotros tengamos claro cuál es el tiempo en el cual estamos nosotros, o esta comunidad. No las demás comunidades de afuera, porque Dios está ministrando cosas a otros lugares también, pero a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones acá en Boyacá y en Cachipay está haciendo algo especial. Entonces vamos a iniciar este tema, y el tema está en Éxodo 7 y vamos a estudiar del 1 al 12. Éxodo 7 del 1 al 12. Y vamos a mirar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. 4 puntos y el tema principal para lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo. ¿Quién me ayuda con ese texto? 7 del 1 al 12. 7 del 1 al 12. Yahweh dijo a Moisés, mira,
yo te he constituido ya Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el alma de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no los oirá más. Yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy, Yahweh, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hicieron Moisés y Aarón como Yahweh les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón responde diciendo, muestre milagros, dirás, Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se convierta en una serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Yahweh había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una serpiente. Entonces llamó también Faraón a los sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. ¿Es ese está el? 12. Dos. Está el 13. ¿Y el 13? Y el alma del Faraón se endureció, y no los escuchó como Yahweh lo había predicho. Ok. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído este texto? Yo creo que muchas, ¿verdad? Y cuando yo meditaba mucho precisamente en estos textos, decía, la profecía tan grande que está ahí, de pronto no se había alcanzado a comprender de la magnitud de la cual Dios nos la quería mostrar. Pero también entendía de que Dios entrega y muestra para cada tiempo. Por eso decía, estamos en un tiempo. Y la idea es entender ese tiempo en el cual estamos nosotros. En el contexto, Israel en ese momento, ¿dónde habitaba? En Egipto. Pero había un lugar muy especial en Egipto, ¿cierto? Gosén. Gosén. ¿Qué significa Gosén? Sí. Ese es el principal significado, pastos verdes. ¿Sí? ¿Qué ocurría en ese lugar? El pueblo como tal se encargaba de pastorear, ya que los egipcios como tal ellos no se encargaban de esa función. Ok. ¿Qué más pasaba en ese lugar? ¿Qué había para el pueblo de Israel en ese lugar? Refugio. Refugio, tranquilidad, Seguridad. todo eso también representa Gosén. ¿En dónde estás tú en este momento? Ok. Eso es como para ponernos en contexto de lo que en el lugar donde estaba el pueblo de Israel en ese momento. Vamos a ver, de ese texto cogí los 4 puntos de los cuales vamos a desarrollar el día de hoy. No lo vamos a desarrollar punto por punto, sino vamos a desarrollar 4 puntos que son los que el Padre me ministraba para poder enseñar el día de hoy. Primero, la edad de Moisés y Aarón. Ahí muestra una edad, ¿cierto? ¿Será que esa edad que pone o que está escrita ahí es porque simplemente Dios quería resaltar los años que tenían ellos? Algo que iba a hacer. ¿Cierto? Vamos a ver a profundidad, espiritualmente, qué representa ese 80 y ese 83. Pero si ustedes se dan de cuenta, hay un lapso de tiempo entre 80 y 83. ¿Cuánto es? 3 años. 3 años. ¿Cuántos años faltan para que todo lo que están planeando se pueda ver mucho más? O lo que está planeando la élite. Hay una agenda, ¿verdad?
Menos de 4 años. Menos de 4 años. Hay un periodo de 3 años de preparación. Y ahorita vamos a ver preparación para qué. Aunque Dios ya ha venido preparándonos en estos últimos 3 años. Porque Dios no va a esperar a que se cumpla el año 30 para poder hacer algo en el pueblo, no. Dios viene preparando desde el momento en que llegaste a esta tierra. Pero, si ustedes se dan de cuenta, Dios estableció tiempos para cada cosa. En mi caso, Dios me entregó una palabra para salir a esta tierra. ¿Sí? Ve y construye casas. Pero eso no era para quedarme todo el tiempo en eso mismo, en ese mismo tiempo. Sino ve y construye casas, pero ahora voy a tener un nuevo tiempo. Ahora, ¿cuál es el nuevo tiempo en el cual estamos nosotros? ¿Qué Dios empezó a hacer este año con nosotros? En este año grecorromano. ¿Qué Dios empezó a hacer con nosotros? Prepararnos Preparación. Espiritualmente. Espiritualmente, ¿qué empezó a entrenarnos? Hubo un entrenamiento, ¿cierto? Empezó a entrenarnos en algo. para tener bonita disciplina y ser obedientes. Exacto. Vamos a empezar a analizar todas estas cosas el día de hoy porque es que muchas veces pasamos por alto en los tiempos en los cuales Dios nos tiene. Y Dios ha venido hablando muchísimas cosas en este tiempo. Nos ha venido sojuzguen, ¿sí? Sojuzgar. Estamos en un proceso de sojuzgar esta tierra, enseñorearnos sobre esta tierra. ¿Esta tierra somos quiénes? Nosotros. ¿Sí? Entonces, de todo esto se tiene que ver que hay un lapso de tiempo y hay un tiempo establecido para algo exacto, para algo preciso de lo que Dios empieza a hablar. Vamos a ver qué es endurecer el corazón de Faraón o qué representa verdaderamente el endurecer el corazón de Faraón. ¿Qué creemos por endurecer el corazón de Faraón? Que va a haber opresión. Eso es lo que se puede ver a simple vista, de lo que nosotros podemos entender a nuestro modo occidental. Pero si nosotros lo vamos a ver desde el contexto hebreo, ¿qué representa endurecer el corazón? Yo pienso que endurecer el alma es una autodestrucción provocada por el mismo Dios. Cuando Dios provoca una autodestrucción. Perfecto. Es lo que nuestro Rey nos está diciendo, pero ya ahorita lo vamos a ver paso a paso. ¿Qué es un tanín? ¿Tanín? Una persona Tanín. íntegra, justa. ¿Tamín o tanín? No, tanín. Ah, tanín. Con N. ¿Qué es un tanín? ¿Por qué le estoy diciendo que es un tanín? ¿Qué pasó después de que endureció el corazón de Faraón? De que se endureció el corazón del Faraón. Arremetió. Se manifestaron las plagas. O sea, el Padre hizo más señales, prodigios, se glorificó mayormente. Ok, sí. Pero según el texto, después de que se endureció el corazón, vino una confrontación. Dice que la vara de Aarón se convirtió en ¿qué? En una tanín. Tanín. ¿Qué es serpiente en hebreo? Nahash. Nahash, pero también representa un tanín. Vamos a ver también qué representa y qué está representando a nivel mundial en este tiempo. Porque no es lo mismo una Nahash que un tanín. Cada uno representa algo en el reino espiritual, de parte de todo lo que se mueve del adversario. Entonces, ¿qué les estaba haciendo esa representación de la vara de Aarón? ¿Y por qué los hechiceros convirtieron también unas varas en tanín? Pero ¿por qué la vara de Aarón convertían en tanín? Devoró las otras tanín. Entonces, ¿qué representa eso? Porque por eso les digo, muchas veces hacemos como que algo es tan natural. Uy, no, tremendo el poder de Dios que consumió las demás. Que Dios estaba mostrando. ¿Qué sucesos futuros estaba mostrando? ¿Sí ven?
¿Qué es un tanín? Entonces también, esa es la pregunta que íbamos a eso. Después de eso, después de que salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿qué pasó? ¿O qué pasó en Egipto? ¿Qué pasó en el sistema? Porque una cosa era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en el desierto y otra cosa lo que se quedó, o el contexto de lo que estaba pasando en ese momento también en Egipto. Entonces, ¿qué estaba viendo el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel hacia Egipto? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y vamos a ver algo que estaba ocurriendo y es con un faraón llamado Akenatón. Akenatón. Vamos a ver esos 4 puntos y vamos a ver la reflexión ya final de todo lo que estamos viendo. Entonces, en Éxodo 7:7 las escrituras nos muestran la edad de Moisés, que es de 80 años, y la de Aarón, que son 83 años. Entonces vimos que hay un lapso de tiempo de 3. Cuando nosotros nos vamos al estudio de las escrituras, ¿el 8 qué representa? Completo. Un nuevo Shemini. Un nuevo Shemini, no, eso suena como redundante. Un Shemini. Un Shemini, exacto. Un nacimiento. Sí, algo nuevo, o sea, un nuevo comienzo. ¿Qué iba a pasar entonces en ese momento? Según el contexto de lo que estamos hablando de Éxodo 7. Nuevo comienzo. Una renovación. Un nuevo comienzo. ¿Sí? Entonces, en el contexto del número 80 o el 8, tiene que ver con un número de redención y de novedad. O sea, es algo nuevo. Redención y novedad. De un nuevo comienzo. El 3 tiene que ver con la revelación. Vayamos atando todo lo que les voy a decir hoy durante la enseñanza. Tenemos el número 8 que es redención, novedad, nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo aparece un 3, que es el lapso de tiempo, que tiene que ver con revelación, o sea, a través de Moisés, que representa o es una tipología en ese momento de ¿quién? Del Mesías, y Aarón, que en ese momento es una tipología de la Torá. Entonces, el Mesías, la Torá, ¿qué pasa con eso? Unidas las dos, ¿qué hay? Redención y revelación. ¿Qué Dios está haciendo a través de las Escrituras? Trayendo revelación. Entonces, iba a ser un tiempo de redención y revelación. La tarea de Moisés y Aarón eran revelar los propósitos de la redención y el juicio de un nuevo cambio para el mundo. ¿Está ocurriendo un cambio? Hablábamos con el Roe en estos días. El mundo entró en un reseteo desde hace ¿cuánto? 30 años. 30 años. Pero ahorita va a llegar a la Agenda 30 y va a haber otro ¿qué? Otro reseteo, ¿cierto? Eso estamos hablando de afuera, del sistema. Para nosotros, ¿qué va a haber? ¿Un tiempo de qué? Estos 3 años van a haber un tiempo de qué? Ok, vamos a seguir. A Yahweh no se le sale nada de control. Y eso tenemos que tenerlo claro. Todo lo que está pasando alrededor del mundo, todas las noticias que nosotros vemos, ¿será que eso está fuera del control de Dios? No. Bueno, A eso a veces Dios lo provoca con el fin de romper. correcto. Es que ya Es necesario. Es necesario. Y por eso vamos a ver ahora el punto del endurecimiento del corazón de Faraón o del alma del Faraón. ¿Sí? Entonces, si ven lo importante del cual nosotros analizar bien las escrituras cuando hay unos lapsos de tiempo. ¿Por qué está mostrando 80? ¿Por qué está mostrando el 83? ¿Qué hay en ese intervalo de tiempo? ¿Cuánto tiempo nos está dando Dios para eso? Para que nosotros nos capacitemos, para que nosotros nos entrenemos. ¿3 años? Porque después de esos 3 años se viene todo lo que ya está preparando la élite para este mundo. Entonces, Dios nos está preparando. Por eso, si tú tienes la oportunidad de poder conectarte en la mañana, no lo dejes de hacer, porque estamos siendo entrenados. Si tu mente está dispersa en ese momento, te estás perdiendo el entrenamiento y después no vas a poder entender qué es lo que está pasando alrededor de este mundo.
cuáles son las cosas que Dios está provocando y qué es lo que está haciendo y lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? Éxodo 7:3. Y Adonai endureció el corazón de faraón. ¿Qué significa el corazón para los egipcios? ¿Y qué significa el corazón según las escrituras hebreas? ¿Ustedes qué creen que significaba el corazón para los egipcios? Y Dios que estaba endureciendo, porque una cosa es que diga, no, Dios está endureciendo el corazón del siervo. ¿Lo hace? Dios endurece el corazón de un hijo de Dios. Se contradeciría, ¿cierto? Se contradice, porque está generando en que esa persona, siendo hijo, actúe de una forma incorrecta. Entonces no tendría sentido. Por otro lado, ¿qué le estaba diciendo o qué estaba diciendo con respecto al corazón del faraón? ¿Es lo mismo que endurezca a Dios un corazón de un hijo de Dios a que lo endurezca a alguien del sistema? No es lo mismo. El corazón en la cultura egipcia. Dice, para los egipcios el corazón no era solo emocional. El corazón se llamaba Ib, I-B, Ib. Y era el centro de la conciencia. ¿Qué era el corazón para los egipcios? El centro de la conciencia. El lugar de las decisiones. El registro moral de la persona. En el juicio del más allá, y el corazón era pesado. ¿Cómo era el corazón del egipcio? Del egipcio. ¿Era cómo? Pesado. ¿Pero qué significa ser pesado el corazón? ¿Cómo lo podemos relacionar con algo de lo que nosotros conozcamos? Como examinar. Arriba decía endurecimiento. O sea, el corazón del egipcio era endurecido, era pesado. ¿Listo? Un corazón pesado significa que hay orgullo, arrogancia, terquedad, rebelión contra el orden divino. Por eso los egipcios usaban amuletos del corazón. No para cambiarlo, sino para ocultarlo del juicio. ¿Para qué ellos utilizaban amuletos? Para tratar de ocultarse del juicio. Ellos creían... Si quieres, Maximiliano, por favor. Entonces, ¿qué significaba entonces el corazón en el contexto del egipcio? ¿Que era un corazón como? Era el centro de la conciencia, era endurecido, un corazón orgulloso. Correcto. Utilizaban amuletos de corazón. Decían, solían colocarse dentro de las vendas de la momia, a menudo sobre el pecho, para asegurarse la supervivencia en el funcionamiento de este órgano en la otra vida. Ese era el pensamiento del egipcio. Cuando moría el faraón, ¿qué pasaba? Lo enterraban con todo lo que tuviera, porque esa supuestamente era la seguridad del faraón en la otra vida. Además de eso le ponían un amuleto en el corazón, debajo de las vendas, cuando lo momificaban. ¿Para qué? Para ocultarse, supuestamente, del juicio. Pero entonces ellos, ¿por qué decían juicio de qué? ¿Juicio de qué? ¿No se supone que ellos eran dioses? Entonces, ¿a qué le temían? Entonces, vamos a seguir. Para Egipto, un corazón endurecido no era castigo. Era revelación de lo que la persona ya era por dentro. ¿Cuántos actúan de esa forma? ¿Cuántos actuamos de pronto en algún momento de esa forma? Por eso el hecho de pronto yo no entrar en lo que Dios está ejercitando en este tiempo, en lo que Dios nos está preparando en este tiempo, todavía tengo algo de endurecimiento en mi corazón, que no permite que de pronto yo preste atención a lo que Dios está enseñando, nos está preparando. El corazón en las escrituras hebreas, ¿qué representa?
Ujú. El alma, los pensamientos. La voluntad. Ok. La que va a ir a juicio. La fuerza. La fuerza. El corazón en las escrituras hebreas, en hebreo corazón es lev, no habla solo de emociones, sino de voluntad, intención y dirección de vida. Voluntad, intención y dirección de vida. Por eso les tomaba el texto, Isaías 55, para que lo tengan claro, de lo que hablamos el día miércoles. Isaías 55 nos habla que los planes de Dios son más grandes que los planes nuestros. Entonces, el corazón en las escrituras hebreas va alineado con la voluntad de Dios, porque reconocen cuáles son los planes de Dios que son mucho más grandes y más altos, a comparación del corazón del egipcio, que es un corazón pesado y endurecido. Hay una comparación. La palabra que aparece asociada a endurecimiento es kabed, que significa pesado, denso, insensible, glorificado por sí mismo. Y es la misma de donde viene la raíz de la palabra kabot, que es gloria. Un corazón endurecido en la Torá no es uno al que se le quite la libertad, sino uno que se vuelve pesado por su propio orgullo. ¿Cómo se convierte el ser humano después de que lea, algunos, no todos, aquellos que en algún momento escucharon de las escrituras, de la Torá, pero en algún momento cogieron y se apartaron de ellas? ¿Por qué se apartaron de ellas? ¿Por qué se apartaron de la senda que Dios estableció para sus vidas? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué más había? ¿Cómo era la condición de ese corazón? Orgulloso, Insuficiente. Egoísta. ¿Entendemos por qué se apartaron? ¿Por qué se apartaron? porque no entienden, no entendían. Porque en su corazón hay algo que no quisieron soltar. No les quisieron doblegarse a ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa realmente con Faraón en ese momento? Y aquí es en el punto donde vamos a mirar si verdaderamente lo entendíamos de la forma correcta. El texto bíblico es progresivo y muy preciso. Al principio, el Faraón endureció su corazón, luego el corazón de Faraón se hizo pesado, y más adelante Adonai endureció el corazón del Faraón. O sea, el corazón del Faraón ya venía endurecido. ¿Qué hizo Yahweh entonces? Lo terminó de... endurecer. ¿Sabe qué hizo Yahweh? Simplemente provocó que ese endurecimiento diera fruto. O sea, Yahweh, a través de todo lo que hizo con Moisés y Aarón y de lo de las plagas, lo que hizo fue confrontarlo a él mismo, ver la impotencia y sacar todo lo que era verdaderamente la esencia del Faraón. Una provocación. Una provocación. Dios confirma y expone una decisión persistente. El Faraón vio señales, escuchó advertencias, recibió oportunidades, y cada vez más y cada vez eligió lo mismo, hasta que su corazón quedó fijo en esa dirección. ¿Fue falta de libertad o había un juicio? Había un juicio ya decretado. Por eso muchas veces nosotros no nos podemos meter en cosas que Dios Ya determinó. ya había determinado. Simplemente somos mensajeros, entregamos el mensaje y sigue. Por eso en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con personas que de pronto anhelan de la Torá, pero de pronto Dios también ya estableció un juicio. Es que es más, Sobre ya ellos. le había hablado a Abraham 400 años atrás lo que iba a hacer. El hecho de sacar al pueblo como lo iba a liberar, quiere decir que él tenía que quitar de en medio la oposición que los tenía esclavizados. 400 años atrás. ¿Sí ve? Entonces posiblemente Dios ya le habló algo a alguien que ya entró en juicio, Ah, y nosotros no podemos entrar a querer apaciguar el juicio de Dios, porque si no nos veríamos involucrados en algo. Eso es actuar con sabiduría, con entendimiento. Eso es mirar más allá
de lo que simplemente nuestros ojos naturales ven. En este tiempo también entendí algo. No ver con mis ojos naturales, sino ver desde el alma. Porque cuando el alma ve desde lo profundo, ve también el alma de lo que hay en la otra persona. Y puedes entender cómo es la forma en que tú tienes que actuar. En las escrituras, el juicio no siempre es castigo inmediato. Lo que acabamos de hablar. Ya había un juicio decretado hace 400 años. O sea, eso ya se había venido hablando desde hace mucho tiempo. Muchas veces el juicio es permitir que sigas el camino que elegiste. ¿Eso puede ser un juicio? Tú mismo te estás destruyendo. Por eso también el rey nos estaba diciendo, es como si nosotros nos fuéramos hasta a nuestra misma autodestrucción. ¿Sí? Por eso también dice, mis caminos no son tus caminos, porque hay una elección. O escojo el camino de Dios, o escojo el camino que yo quiero. Entonces, ese camino que elegí que no está bajo la voluntad de Dios, me va a llevar a ¿qué? ¿A una qué? A una destrucción. ¿Será que lo hace conscientemente? Tiene que haber algo, ¿sí? Que más adelante como que se va a empezar a mirar muchas cosas de su vida que está pasando es una destrucción, autodestrucción. ¿Qué está pasando con aquellos que se alejaron? Una autodestrucción lenta. Una autodestrucción lenta. Y esas autodestrucciones lentas duelen. Duelen mucho. ¿Sí? Cuando algo, Dios, es todo lo que nosotros hemos venido siendo entrenados en este tiempo nos ha hecho entender muchas cosas. Por ejemplo, hay sucesos en los cuales y uno dice, ¿por qué Dios no trae juicio y de una vez la corta a esta persona? ¿Sí ven? ¿Por qué? ¿Por misericordia? ¿No la corta? Para que otros vean. Para que otros vean. Más tiempo, más tortura y más dolor. Entre más tiempo, más tortura y más dolor. Dolor va a tener esa persona. ¿Sí ven? No es por misericordia, sino es para que vean que todas las obras que Él hizo que no estaban bajo mis pensamientos, ¿cuál va a ser su final? Y uno dice, uno no quisiera ver el final de una persona que está sufriendo a causa de la terquedad, de un corazón duro. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 1 y vamos a leer del 18 al 25. Y ese texto creo que lo tomó nuestra pastora en estos días acá también. Entonces Dios los entregó, como dice en ese texto. 1, verso 18-25. Porque la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Yahweh se conoce es manifiesto entre ellos, pues Yahweh se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Yahweh no le glorificaron como a Yahweh ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos, y su necio, aquí dice, corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Yahweh incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Yahweh los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ok. ¿Qué podemos entender por el endurecimiento del corazón o del alma? ¿Qué pasa cuando endurecemos el alma? ¿Nos entregamos a quién? A la impiedad. A la impiedad, la a las pasiones, a la concupiscencia. A la injusticia. Se levantan ídolos. ¿Cómo estaba el faraón? Endurecido. ¿Por Dios o por él mismo? Por el Por el mismo. mismo. Por él mismo. Por el mismo. Entonces, ¿Dios qué estaba haciendo? ¿Endureciendo el corazón del faraón? Una provocación. Dios estaba quitando los frenos. Algo que estaba frenando que el faraón
hiciera muchas cosas porque el pueblo también estaba ahí. Estaban guardando, pero Estaba la vez guardando. provocando. Sí, estaba guardando a un pueblo que estaba en Gosén, en el mismo Egipto, un lugar de tranquilidad, un lugar de reposo. Y el faraón estaba ahí. Entonces, ¿Dios qué hizo en ese momento? Le quitó ese freno al faraón. Vamos a ver que saque lo que él tenga que sacar de lo que hay en el alma de él. También, ¿qué es endurecimiento? Entonces, Dios quitando los frenos, Dios dejando que el orgullo se manifieste, Dios mostrando que gobierna realmente. ¿Quién gobierna realmente en esa alma? Entonces, por eso vemos acciones en almas que son, estallan, sacan las cosas feas. Dios lo permite. Es más, Dios lo provoca para que sepan quién es. ¿Sí ven? Por eso este relato no es solo histórico, es espiritual, actual y personal. Un espejo para cada generación. El relato del faraón no fue escrito para enseñar a un hombre del pasado, fue escrito como un espejo para cada generación. El endurecimiento del corazón no comienza con Dios, comienza con una persona. Cuando una persona escucha la verdad, decide no responder. Adonai habla, confronta, advierte, da oportunidades. Pero llega a un punto sagrado y temible, en el que Dios respeta la decisión tomada y permite que el corazón sea firme en el camino que eligió. ¿Sí? Dios no le va a decir, tranquilo, no sigas por ese camino. Entonces Dios le dice, si tú escogiste ese camino, hágale. ¿Sí? Y Dios se quita del medio y permite que pasen todo lo que tenga que pasar. Sí. Eso es endurecer el corazón de Faraón. Que Dios permita lo que tenga que pasar. ¿Sí? Por eso muchas veces les decía, cuando alguien ya está en juicio, nosotros porque nosotros no queremos llevar del mismo juicio del que está esa persona o esa alma. Hay veces Dios nos utiliza como utilizó a Moisés y a Aarón. Vayan y entreguen este mensaje y háganse a un lado. Porque es que ese mensaje lo que va a provocar es que le dé rienda suelta a lo que hay en el corazón de esa persona. Muchas veces nosotros lo podemos expresar, no, voy a llevar un mensaje porque hay misericordia. No, porque esa palabra que usted va a decir allá lo va a confrontar tanto que lo que hay en el alma de la persona se va a manifestar de esa forma. Pero todo esto Dios lo permite, porque a Dios no se le sale nada En sus manos. de control. Ese es el juicio más serio, no cuando Dios castiga, sino cuando deja de forzar la conciencia. El mismo sol que derrite la cera es el mismo que endurece el barro. ¿Sí ven? Ustedes pueden poner, para endurecer el barro se necesita calor, pero para ablandar una cera o derretir una cera se necesita el mismo calor. Entonces nosotros escogemos qué queremos. La diferencia no está en Dios, está en el corazón, en el alma, que recibe el mensaje. Por eso cuando nosotros estamos acá en este lugar, yo decía, no es la carne la que recibe el mensaje, sino es mi alma. Por eso nosotros permite Dios que mi alma reciba lo que tú estás transmitiendo, lo que tú nos estás enseñando durante todo este tiempo. Por eso cada vez que nos levantamos y estamos aquí a las 5 de la mañana, no está mi carne, esta es mi alma, recibiendo. Por eso ese entrenamiento tiene que dar un fruto. ¿Cuál es el fruto que ha dado ese entrenamiento? ¿Sí ven? Analicemos. ¿Cuál es el fruto de que está dando ese entrenamiento? Para nosotros mismos. ¿Para qué sirvió ese entrenamiento acá en nosotros? Salmo 95, 7, 8, ¿qué dice? Porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezca nuestros corazones, como en Meribá, como el día de Mashat en el desierto. Ok. ¿Hasta el 8? ¿7, 8? Sí, señor. Entonces, si hoy estás aquí, no endurezcas
tu corazón, no endurezcas tu alma, sino que tu alma sea sensible a lo que Dios nos está transmitiendo, a lo que nos está formando, a lo que nos está mostrando. Entonces, si pasamos todo lo que hemos visto hasta este momento, ya lo relacionamos con nosotros. Ahora relacionémoslo con lo que está pasando afuera. ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué está permitiendo Dios afuera? Mucha desobediencia, mucho desorden. ¿Guerras? ¿Qué son las noticias más grandes que se ven a nivel mundial? Mucha guerra. Las guerras. Y todos oran, no, Padre, que quites esas guerras. Pero es que si Él mismo las está permitiendo, ¿cómo nosotros vamos a orar para que las guerras no estén? ¿Sí ven? Si están ocasionando o si están pasando es por algo. Porque Dios lo está permitiendo. Está permitiendo que hagamos de cuenta que ellos son faraones y están endureciendo sus corazones. Y simplemente se están expresando qué es lo que son. Exacto. Se está manifestando qué es lo que son ellos. Entonces uno mira, ¿qué son ellos? ¿Qué están haciendo ellos? Y uno dice, pero es que Dios está tomando el control de la humanidad. No es de la humanidad. De los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? De la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, nosotros debemos de ser conscientes también por lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero también seamos conscientes de lo que Dios está provocando también en nuestra casa, en este remanente. ¿Somos y estamos involucrados en eso? Por eso Dios nos sacó y nos trajo para acá. Por eso les decía, estamos como en un Gosén. Si lo logramos comprender de la magnitud de lo como Dios nos los quiere expresar, estamos siendo cuidados, estamos siendo protegidos. Es un lugar de tranquilidad. ¿El llegar acá te genera tranquilidad? ¿O te genera carga? No. Y qué pereza, voy a gastar llantas, voy a gastar gasolina, voy a gastar... Chalón. Es más, me toca levantarme temprano. Sí, muy rico. ¿Sí? Sí, o sea, pensemos verdaderamente, porque el ser humano es tan inconstante en muchas cosas, que Dios nos quiere mostrar cosas tan grandes, pero aún no las comprendemos de la magnitud. Por eso los pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, ¿cuántas veces Yahweh nos ha hablado y cómo hemos recibido la instrucción? ¿Qué nos ha hablado y cómo la hemos recibido esa instrucción? ¿La recibió mi cuerpo, mi carne o la recibió mi alma? Dice, es que la estoy maquinando en mi cerebro. No, está produciendo un fruto en mi alma. ¿Listo? Entonces, todas las guerras que están pasando afuera, ¿qué está pasando? Que simplemente Dios está permitiendo. ¿Sí? Dios está permitiendo. En esta semana también escuchaba algo con Afganistán. ¿Sí? Está pasando algo allá con ellos. Y muchos se levantan ¿a qué? Ahora. A orar. ¿Cómo van a orar? O sea, están haciendo oraciones contrarias a Dios. Si Dios está permitiendo, Dios no se le sale nada de control. Eso es a causa del endurecimiento del corazón. Que hay justos e injustos en ese momento. Dios lo sabe también. ¿En qué se convirtió verdaderamente la vara de Aarón? Shemot 7, 9, 10. ¿En un qué? Una serpiente. En una serpiente, o en hebreo, tanín, no es nahash. ¿Qué hace la nahash? ¿Cuál es la condición de la nahash? Engañar, encantar, seducir. ¿Qué más? Adivinación. Tiene el poder de adivinación. Esa es una nahash. Ahora, ¿qué es una tanín? ¿Y por qué Dios, así como cuando Dios permitió y le dio una orden a Moisés que construyera una serpiente y que todos los que la miraran iban a ser mordidos, pero si la miraban,
se sanaban. Y uno dice, ¿qué sentido tiene eso, cierto? Pues aquí vamos a ver algo muy similar. ¿Qué sentido tiene de que Dios haya convertido la vara de Aarón en un tanín? Y que esa vara de Aarón, convertida en un tanín, consumiera las otras tanín de Faraón. ¿Qué sentido tendría? ¿Sí ven? Muchas veces nosotros no nos imaginamos la magnitud de lo que Dios nos quiere mostrar. Durante años casi todos tuvimos la misma imagen. Una vara cae al suelo y se convierte en una serpiente. Uy, tremendo el poder de Dios. Padre, convierte esta vara también en serpiente. ¿Sí? O eso dio para muchas malas interpretaciones de que así como le dio el poder a Aarón, así tú también puedes. Y se convierte en fábulas, en cosas que hay en nuestra mente. No, es que yo tengo el poder para poder hacerlo. Esta piedra la va a convertir en pan. Ahí hay una conexión con Génesis 3.15, que es el punto de principio para enlazar con lo que viene. Correcto. Éxodo 7:9, entonces, ¿qué nos dice? Y si Faraón te responde diciendo, muestre milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga serpiente. Para que se haga tanín. No nos olvide tanín. En ese momento está diciendo en la fonética hebrea, Vallejí letanín. Vallejí letanín. Y se convirtió en tanín. Eso es lo que está pasando en ese momento. Y la vara de Aarón se convirtió en tanín. El texto no dice nahash, serpiente común. Entonces, ¿qué es un tanín? Tanín no es una serpiente doméstica, ni una víbora, ni una culebra. En la Biblia hebrea, tanín es una criatura poderosa y temible. Una criatura poderosa y temible. Un símbolo de autoridad, dominio y poder. ¿Sí ve que no es una simple nahash? Símbolo de autoridad, dominio y poder. Una imagen usada para describir imperios y sistemas que se creían divinos. Y esto también creo que, si no estoy mal, también lo vimos en la escuela y en el estudio que hizo María Paula. Ezequiel 29:3. Faraón, el gran tanín que yace en medio de sus ríos. Faraón es comparado con un tanín. Si vemos este texto de Ezequiel 29:3, ¿qué nos está diciendo conforme a lo que estamos estudiando o conforme a lo que anteriormente le dije? ¿Qué significaba un tanín? ¿Qué es un tanín? Símbolo de autoridad. Sí. ¿Qué describe? Un imperio o un sistema que se creían divinos. ¿Sí ven? Entonces en ese momento dice Faraón, el gran tanín. En el texto dice serpiente, pero en realidad la palabra ahí es tanín, igual, no es nahash. Que yace en medio de sus ríos. O sea, Faraón, ¿qué era? Tenía un poder. Un gobierno, un sistema. ¿Y qué estaba causando ese sistema bajo el pueblo de Israel? Oprimiendo. Opresión. ¿Listo? ¿Y de qué los quería liberar Yahweh? De esa opresión. ¿Y qué provocó Dios en el faraón? Endurecimiento para liberar al pueblo. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo actúa Yahweh? ¿Sí ven cómo Dios hace las cosas? ¿Tenía que endurecer el corazón de Faraón para que hubiera una libertad? ¿O permitir la rienda suelta de Faraón para una libertad? Claro. Es normal que eso pase, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. En Éxodo 7, Dios nos está haciendo un truco, no está haciendo un truco con animales ni
de que cojan y malabaristas ni nada de esas cosas, porque ay no, tan bonito, mire, pusieron a pelear ahí dos animalitos. Está confrontando el poder de Egipto delante de Faraón. Está confrontando el poder de Egipto. Vamos a ver otro punto que todos conocemos. ¿Cómo hizo Dios para liberar al pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia? ¿Qué provocó Dios? ¿A quién utilizó? ¿Qué representa Nabucodonosor? Un sistema, un gobierno. O sea, utilizó un gobierno para someter a otro gobierno. Entonces, ¿qué estaba pasando con las varas? Con la vara de Aarón. ¿Qué le estaba mostrando al faraón? Y dije, mire, va a haber un gobierno que va a coger a otros dos gobiernos y se los va a consumir. ¿Qué está pasando en el mundo en este entonces? Se levantó un gobierno. ¿Y qué está haciendo ese gobierno? Se está consumiendo a los otros gobiernos. ¿Sí ve cómo Dios actúa? Y en medio de que este gobierno que se levantó está consumiendo los otros gobiernos, aún eso está a favor de su pueblo, a favor de nosotros. Por eso nuestra pastora esta mañana decía, va a venir hambruna. ¿Qué más va a venir? Muerte, juicio. ¿Pero nos va a tocar? No nos va a tocar. No nos va a tocar. Vamos a seguir leyendo. Cuando las escrituras dicen Tanín, está hablando de poder imperial, sistemas opresores, autoridad arrogante, reinos que quieren ocupar el lugar de Dios. Y el Dios de Israel lo hace caer. Cuando alguien se quiere levantar y se quiere creer más que Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Génesis 11. Confundidos. Fueron confundidos, ¿cierto? Es que es tan sencillo para Dios traer confusión. Dios que no, va a provocar confusión. Y esa confusión hacen que entre ellos mismos se devoren. Sí. Lo que Dios le mostraba a nuestra paz era, ustedes están sometiendo un sistema. Están sojuzgando este sistema. Y eso lo vamos a ver ahorita. Porque una cosa es sojuzgarnos a nosotros mismos, que eso es lo que estamos haciendo cada día, cada madrugada, para poder llegar y sojuzgar un sistema. Lo que nuestra pastora vio fue un tanín. Y estamos sojuzgando un tanín. Eso es lo que estaba pasando, nos estaba librando de lo que representa, de un sistema, de un gobierno. Éxodo 7:12. La vara de Aarón devoró las varas de ellos. El reino de Dios no compite con los sistemas del mundo. ¿Usted sabe que Dios se va a poner a eso? Dios no compite con los sistemas del mundo. Los supera y los juzga. Y ya. No era un duelo de reptiles. Era un choque de gobiernos, de reinos. Recordemos de nuevo lo que representa Moisés. ¿Qué representa? El Mesías. Y Aarón, la Torá. O sea, en el gobierno de Dios, en el reino de Dios, permite que los gobiernos de este mundo se destruyan entre ellos mismos. Trae confusión entre ellos mismos. Mientras que eso está pasando allá, nosotros estamos acá en otro tiempo. O sea, nosotros no podemos, por eso decimos, ¿para qué nosotros nos ocupamos nuestra mente mirando los conflictos de ellos? Si Dios nos tiene en otro tiempo. ¿Para qué ocupamos nuestras fuerzas en eso? Miramos desde lejos, analizamos qué es lo que está haciendo Dios y nosotros, por un ladito, vamos avanzando. La vara sigue en la mano de Dios. Él tiene el control de todo. ¿La vara qué representa? La vara de Dios. Autoridad. Autoridad para consumir. Pero aún después de todo lo que sucede
lo podemos ver en la historia paralela del pueblo de Israel. Al parecer el enemigo, el adversario, parece dar resultados de sus maquinaciones. Pero no se nos olvide que Yahweh todo lo permite y no se le sale nada de control. Después de la salida de los israelitas de Egipto, los egipcios abandonaron a los dioses y adoraron a un único Dios. Miren lo que está pasando y es que esto, cuando yo lo estaba estudiando, uno dice, tiene tanta relación de lo que estaba pasando en ese momento a lo que está pasando en este tiempo. ¿Sí? Porque dice, ¿cómo así? Después de que salió el pueblo de Israel de Egipto, se levantó un faraón tiempo después que quitó todos los ídolos los quitó y estableció solamente una deidad. ¿Qué está pasando en este momento también? ¿Cuál es la maquinación de lo que están haciendo? Supuestamente se están uniendo todas las religiones. ¿Sí? Pero ¿para qué se están formando uno solo? Para someter, para cauterizar mentes. Sometimiento. Pero aún dice que Dios en medio de todo lo que está pasando los va a hacer confundir también. ¿Sí? Los va a confundir. Porque eso no es fácil que una autoridad de una iglesia se siente con otra. ¿Cómo se van a ver esos dos? ¿Sí? ¿Cómo se van a ver? ¿Cómo ustedes creen que Faraón estaba viendo a Moisés y Aarón cuando les llegaron y les mostraron estas cosas? O eso que estaba pasando. ¿Usted cree que Faraón se estaba alegrando de lo que estaba pasando? ¿Sí? Por eso les decía, eso que pasó en ese momento que dice que es un milagro, un prodigio, lo que estaba haciendo era que el Faraón se llenara de todo lo que era por dentro para en un momento Explotar. ¿sí? Irse en contra total del pueblo de Israel. Pero aún así Dios lo permitió. Entonces, después de la salida de los israelitas de Egipto, los egipcios abandonaron a los dioses y adoraron a un único Dios. Egipto, el imperio de los muchos dioses. Egipto era el corazón del politeísmo antiguo. Dioses, templos, imágenes, sacerdocios poderosos, rituales diarios. Todo un sistema religioso, político y social descansaba sobre muchos dioses. Sin embargo, las escrituras nos dicen que Israel vivió allí durante generaciones. Y los hijos de Israel habitaron en la tierra de Egipto, en la región de Gosén. Eso está en Génesis 47:27. Israel no solo estaba en Egipto, habitaba, crecía y se multiplicaba. Vayamos entendiendo todo también lo que viene y lo que anhela Dios también con el pueblo. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Eso estaba en Éxodo 1:12. Antecitos de Éxodo 1:12 empieza el faraón a hacer ¿qué? ¿Cómo oprimía? Dicen que les ponían Cargas. a ellos cargas. Sí. O sea, los tenían allá y cada vez que iban a mirar, veían que eran más. ¿Cuántos llegaron? 70. ¿Cuántos salieron? 2 millones. O sea, que en medio de un sistema, en un lugar de protección, Dios los multiplicó. ¿Sí? Gosén, un pueblo con identidad en medio de un sistema. Las escrituras distinguen claramente a Gosén, y yo haré distinción aquel día en la tierra de Gosén. Distinción, separación. En el cual habita mi pueblo. Eso está en Éxodo 8:22. Israel vivía dentro de un imperio, pero no era parte de un sistema espiritual de Egipto. Allí guardaban memoria, relatos, fe, esperanza de un solo Dios. Eso era lo que permitió Dios que el pueblo de Israel viviera en esa región de Gosén. El faraón que desafió a los dioses, ahora vamos a ver que en medio de todo lo que estaba pasando, en medio de todo lo que ocurría en ese momento, Dios provocaba o permitía que ocurrieran otras cosas. Todo esto estaba pasando, Gosén, todo lo que pasó, Dios los mantuvo, los protegió, los resguardó, crecieron, salieron del pueblo, salieron de Egipto,
¿Sí? Después de que salió de Egipto, en Egipto quedó pasando otros sucesos. Pero ya el pueblo estaba mirando desde afuera. Ya no estaba en ese mismo lugar de opresión. Porque iba a estar en un lugar de estabilidad. Supuestamente, ¿no? Todo dependía de cada uno. De formación. De estabilidad. Por poco tiempo después de Israel, de la salida de Israel, surge una figura inesperada. ¿Esa figura inesperada cuál fue? Akenatén. Akenatén. Que a los 5 años después del gobierno se cambió su nombre y se puso Akenatón. Y ya vamos a mirar. Ese faraón hizo algo jamás visto. Cerró templos, persiguió al poderoso clero de Amón, prohibió imágenes divinas, declaró que Atón era el único dios. Atón. ¿Ustedes saben qué era Atón? ¿Quién era Atón? El dios Sol. Akenatón. El dios Sol. Atón era el sol. Trasladó la capital. Se enfrentó al sistema religioso completo. Egipto nunca había visto algo igual a lo que pasó. Pero ¿de quién era la descendencia de este tal Akenatón? Dice, el padre de Akenatón fue Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos de la historia. Vamos mirando todos los poderíos que tienen ellos y por qué este faraón decidió hacer esos cambios. Porque tenía un respaldo, ¿no? ¿Quién era su padre? Uno de los faraones más poderosos de la historia. Durante su reinado, Israel aún estaba presente en Egipto. El imperio, o sea, durante el reinado de Amenhotep. Israel aún estaba presente en Egipto. El imperio estaba en su máximo apogeo. Ya comenzaban movimientos teológicos sutiles exaltando el disco solar. Nada parecía casual. El terreno estaba siendo preparado. La mano derecha del faraón, Akenatón, no gobernó solo. Su mano derecha fue Aperel, también conocido como Aper-El. Su nombre significa siervo de él. Siervo primero de Amenhotep III, luego de Akenatón. Estuvo en el corazón del poder durante el mayor tiempo, durante el mayor quiebre religioso en Egipto. Su nombre semítico y su origen levantino llaman profundamente la atención. Israel, influencia israelita o imitación del engañador. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Y qué se levantó en ese momento? Se levantó un sistema, un gobernante, un tanín, a traer supuestamente una unidad. ¿Sí ven? Se levantó a traer una unidad, a adorar a un solo Dios. ¿Qué le dijo a través de Moisés, o Moisés que le dijo a Faraón? Deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adoren, para que celebren mis fiestas. O sea, estaba diciendo a un solo Dios. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de servidumbre, tierra de esclavitud. Y después empieza a hacer relación de que hay un solo Dios. ¿Será que Faraón también estaba en lo mismo? ¿O qué estaba tratando de hacer? ¿Qué se estaba levantando en ese momento? ¿Un poder qué? Un poder engañoso. Por eso que dice que aún en los últimos tiempos los escogidos serán engañados, porque se va a levantar un poder engañoso a tratar de confundir. ¿Nosotros estamos expuestos a que seamos confundidos? ¿Sí estamos expuestos? No estamos Sí, realmente estamos bien cimentados. No debe ser ningún alma confundida. O sea, eso no se puede pasar en alguien. No, porque ¿dónde estaría entonces el sello del Espíritu El Santo? sello no ¿Dónde deja estaría? confundir a esos Los escogidos. hijos de Dios andan en luz, no en tinieblas. Entonces, ¿por qué habla de que en los últimos tiempos?
Sí. ¿Sí? No, pues hay que mirar el contexto. Y mira, ¿Quiénes eran ellos o por qué van a ser confundidos? Porque ellos no están en la verdad, no están sellados. No están caminando en la verdad. Exacto, Entonces, están mezclados. salió como un pueblo con una convicción clara. ¿Cuál era esa convicción clara con la cual salió el pueblo de Israel de Egipto? En ese momento no había convicción. En el momento de la salida no hubo convicción. Salieron por una esclavitud. La convicción en el desierto, Ok. Un proceso. en el proceso. Sí. Deuteronomio 6:4, ¿qué nos dice? Oye Israel, Sí. Adonai es nuestro Dios. Entonces, Adonai uno es. Eso fue lo que le dijo prácticamente Moisés a Faraón. Deja salir a mi pueblo para que celebre fiestas, porque hay un solo Dios. ¿Sí ven? Entonces, Israel estaba en ese momento, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es. Cuando Dios nos sacó de donde nos sacó a nosotros, a cada uno personalmente, por eso no se nos debe olvidar de dónde Dios nos sacó. Dios nos sacó y nos dijo, Adonai, solo hay uno. Adonai, uno es. ¿Sí? No dijo, tranquilos, salgan y adoren a los dioses que ustedes quieran, o que a ustedes se les dé la voluntad. Poco después, Egipto intenta un monoteísmo. Un faraón se levanta contra un sistema. Se enfrenta a toda clase sacerdotal. Proclama un único Dios universal. ¿Casualidad o poder engañoso? ¿Qué pasó con Tutankamón? Porque vamos a ver, porque es una serie de faraones. ¿Tutankamón estuvo después o antes? Estamos haciendo una trayectoria. Entonces, Amenhotep se levanta como el poder grande. O sea, le entregó prácticamente todas las riquezas para que el otro hiciera lo que se le diera la voluntad. Someter. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó con él después de que muriera? Se levantó uno de los faraones más famosos que pueden haber también, que es Tutankamón. El hijo de Akenatón fue Tutankamón, el faraón más famoso de todos. ¿Siguió el camino de su padre? No lo siguió. Todo lo contrario, Tutankamón restauró el culto a los dioses antiguos, reabrió los templos, devolvió el poder del clero, incluso cambió su nombre de Tutankamón, a Tutankamón. El mensaje fue claro: este camino no debe repetirse. Egipto intentó borrar a Akenatón de la historia. ¿Sí de todo lo que estaba pasando en Egipto? Eso no pasó en 2 años, no pasó en 3 años, sino pasó en un lapso de tiempo. Porque pasaron 3 faraones. Y después de todo lo que hizo uno, el otro vino y lo destruyó y volvió a restablecer algo que ya estaba. O sea, ¿a qué nos lleva a entender con lo que está pasando en este tiempo? Que todo lo que lo está tratando de hacer ellos, en algún momento va a ser confundidos y otra vez se van a abrir. ¿Sí? Pero tiene que pasar algo muy grande, porque eso se está moviendo a nivel mundial. ¿Sí? Vamos a seguir. Ahora, para nuestro tiempo, Israel salió de Egipto no solo libre, sino con la revelación, con una identidad, con un pacto. Egipto intentó imitar la idea de un Dios único, pero sin obediencia, sin transformación del corazón. Zacarías 4:6, no con ejército, no con fuerza, sino con el poder del Ruach HaKodesh. La verdad no se impone por decreto. La fe no se copia como un sistema. La revelación se recibe y se vive. Y hoy, como entonces, Dios sigue llamando a su pueblo a salir de un sistema, para caminar en la verdad, en libertad y en esperanza. ¿Qué hemos podido entender hasta este momento? Para ya ir a la parte final. ¿Qué podemos entender de todo lo que está pasando alrededor del mundo y de lo que está pasando internamente con nosotros? Hablábamos en un tiempo, decíamos,
como que miremos cuáles son las maquinaciones de Hasatán, no las ignoréis, pero ustedes están en un tiempo. O sea, tengan cuidado de no caer en esas maquinaciones de que él está haciendo. ¿Sí? Dios ya ha hablado algo claro para esta casa, de lo que va a pasar en este momento, de lo que va a empezar, o de lo que ya se empezó. ¿Qué va a haber para su pueblo? ¿Cuál es la promesa que Dios entregó para su pueblo? ¿Que íbamos a sufrir por lo mismo que veníamos sufriendo? No, Se va a cortar. Que va a ser cortado. ¿Que iba a ser cortado lo que venía oprimiendo? Sí. Pero eso depende de nosotros. individualmente de nosotros. Sí. ¿Sí? Depende de la intención del alma en la cual, depende como nosotros o nuestra alma haya recibido el mensaje. Como nosotros estemos actuando y vamos a... Después de todo lo que podemos entender con esta enseñanza, vemos varios puntos como instrucción clara para nuestras vidas en este tiempo. Yahweh dará la autoridad, ¿cierto? Representada por la vara de Aarón, para que seamos astutos. La palabra nos dice, sean astutos como la serpiente. Ahí sí es como la Nahash. Sean astutos ustedes. Sojuzguen, pero de una forma astuta. ¿Sí? Para que ustedes puedan llegar. ¿Qué nos está permitiendo Dios hacer o de llegar a las almas? De una forma como astuta, ¿cierto? Entonces, en medio de lo que Dios está provocando, de lo que Dios nos está diciendo, sean astutos. ¿Verdaderamente somos astutos? ¿Sí estamos actuando de esa forma? ¿Como Dios nos está llevando a actuar? Claro, sí, porque estamos haciendo de una forma. Para otros puede ser, venga, esos están haciendo cosas que no son, o que no están acá. Pero es que estamos en otro tiempo. Estamos en este tiempo. ¿Sí? Es como el Padre da la sabiduría, no como el hombre creído eso. Correcto. Seamos astutos y sojuzguen este sistema. No permitamos que Él nos consuma. O sea, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Consumirnos este sistema. ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese momento la serpiente? Consumiendo. Se estaban consumiendo los otros dos gobiernos, ¿sí? Que supuestamente tenían más poderío, porque eran dos. Y vino uno solo y los consumió. O sea, nos estaba dando en ese momento dos cosas. Uno para lo que estaba pasando a nivel del mundo y otro lo que iba a hacer el pueblo de Israel con esos sistemas también. Consúmanse en esos sistemas ustedes. Consuman y sojuzguen ese sistema de una forma astuta. Yahweh permitirá que se confundan o se va a endurecer el corazón para que se ataquen entre ellos y se destruyan. Eso va a pasar allá. Va a provocar una confusión. ¿Israel qué tiene que hacer? ¿Cuál es la labor del pueblo de Israel en este momento? O de aquí en adelante. Sojuzgar. ¿Sí? Sojuzgar un sistema. Pero uno dice, pero ¿cómo si yo no tengo la capacidad de poder sojuzgar un sistema? Sí. Dios nos está dando la capacidad para sojuzgar un sistema. ¿Sí? El hecho de que Dios nos está entregando muchas cosas, eso es ayuda para nosotros sojuzgar un sistema. Por eso muchos dicen, no, pero usted ¿cómo se va a reunir con un sistema? ¿Cómo se está reuniendo con sistemas? No, nosotros estamos sojuzgando sistemas. ¿Sí? Eso es actuar astutamente. Dos mensajes en uno mismo. El primero fue para el enemigo, lo que hablamos ahorita. Confusión y ellos mismos se destruirán. Y el segundo para el pueblo de Israel. Sojuzgar y avanzar y Él los guardará. Esta mañana que estamos adorando. No se dormirá el que guarda a Israel. No podemos ver la magnitud de lo que Dios está haciendo. En esta semana hablábamos algo también, o en estas semanas. Decía, usted va por la calle, de pronto le iban a causar daño, y la persona vio algo que había detrás de nosotros. Sí. ¿Qué era ese algo que había detrás de nosotros? Miles de llamas. Los ángeles resguardándonos. ¿Nosotros los podíamos ver? No, Pero están ahí. pero están así. Dios nos está resguardando. Pero ¿cómo sojuzgamos un sistema? ¿Cómo sojuzgamos el sistema? Santidad
obediencia, comunión y disciplina. Esas son cosas que Dios nos está reafirmando en nuestra alma en este tiempo. Santidad, obediencia, comunión y disciplina. Y es lo que Dios nos ha venido formando en este tiempo. Santidad, obediencia, comunión, disciplina. Eso es una cobertura para nosotros. Santidad, obediencia. Yahweh nos está entrenando cada mañana. La cuestión es dejarnos formar y permitir ese entrenamiento. ¿Estamos permitiendo el entrenamiento de Dios en nuestras vidas? Hay dos decisiones, hay dos caminos. Relación con Yahweh o relación con un sistema. El gobierno de este mundo. Una decisión personal. Relación con Yahweh o relación con el sistema. El gobierno de este mundo. Una decisión personal. Después de todo lo que Dios nos ha hablado, ¿cuál es la conclusión que llegamos cada uno de nosotros? ¿Cuál es la decisión personal que voy a tomar? Le damos gracias a todos los que se conectaron a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Que el Eterno les bendiga y shalom, shalom. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir